El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Para nosotros es una alegría poder estrenar este nuevo podcast, El debate de la historia, un programa que pretende convertirse en un diálogo entre historiadores y con el que crece la familia de podcast del debate de hoy después del lanzamiento de Cultura y Debate. Para realizar el debate de la historia contamos con el apoyo y también con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, que es doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo y director del Colegio Mayor San Pablo. Carlos, gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a los podcasts del debate de hoy, al debate de la historia. Encantado de colaborar con el debate. En este primer programa tendremos el gusto, el honor de poder dialogar con Juan Pablo Fusi, un invitado de lujo, como decía, para nuestro debut. Bienvenido, gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Estoy encantado, por supuesto, de estar aquí. Antes de empezar con este diálogo entre historiadores, recordar que ya os podéis suscribir al podcast del debate de hoy en iVoox, en iTunes, y que también estamos tanto en Spotify como en YouTube. También dar las gracias al Centro Audiovisual, es decir, a los estudios de radio y de televisión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, que nos acoge y nos pone muchas facilidades, y que en el control técnico y en la producción está nuestra compañera Carmen Agudo. Carlos, te cedo la palabra para hacer las presentaciones como se merece a don Juan Pablo Fusi. Pues para mí es un honor poder presentarle incluso, ¿no? Y ya qué menos que debatir con él. Don Juan Pablo tiene una trayectoria larga, empezó aquí como profesor en el CEU hace varias décadas ya, ¿verdad? Hizo su tesis en Inglaterra, en Oxford, tuvo estancias en Norteamérica, regresa a España, fue catedrático en Santander, lo ha sido muchísimos años en la Universidad Complutense de Madrid, y recientemente pues es catedrático emérito, ¿no? de la Complutense de Madrid, creo que hace 2 años, si no me equivoco. También ha sido director de la Biblioteca Nacional en los años 80, del 86 al 90, si no me equivoco, y ha dirigido también la Fundación Ortega en algún periodo de su historia, ¿no? Es además pues uno de los principales historiadores españoles de nuestro tiempo. Todos los que queremos ser y nos hemos formado para serlo le hemos leído, La Patria Lejana, hemos leído especialmente sus obras de ensayo, ¿no? sobre grandes temas a lo largo de lo que sería la contemporaneidad. Esa sería un poco su pequeña biografía. A mí me encantaba mucho un artículo que escribió distinguiendo entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Me pareció muy brillante. Es decir, es un hombre de enfoques, de ideas, sobre todo para entender la historia contemporánea, más que un investigador. Hablaremos, yo creo que de los nacionalismos a lo largo de este podcast. Por último, no por ello menos importante, también Carlos, te cedo la palabra para que nos presentes a Miguel Jiménez de Cisneros, que es estudiante de Historia en el CEU, pero no es un alumno más. Sí, pues mi idea cuando empezamos a pensar en el debate de hoy era poder sentar en una mesa a varias generaciones de historiadores. Sentar a nuestra derecha a un gran historiador del siglo XX-XXI y también al proyecto futuro de eso, ¿no? Miguel es uno de los mejores expedientes académicos de nuestra universidad, de los que más orgullosos nos podemos sentir. Hace poco, como director del Colegio Mayor, el primer día que llegué, me tocó darle un premio, ¿no? Como alumno sobresaliente, con matrículas de honor y con una gran trayectoria, y me parecía importante eso, es decir, que los buenos alumnos tuvieran también contacto con los grandes profesores de la Universidad Española, que el CEU pudiera abrirse a esas otras universidades y dialogar con nuestros grandes profesores, nuestros grandes alumnos y nuestros grandes maestros. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues hechas todas las presentaciones, 3 historiadores, 3 generaciones de historiadores, un convidado de piedra que se quedó en estudiar humanidades, aunque apasionado de la historia. Vamos a hacer la última presentación, que es la de el libro sobre el que va a girar nuestra conversación. Repasaba Carlos la trayectoria de Juan Pablo Fusi, una extensa trayectoria, y publica Historia Mínima de España, una obra publicada por Turner y que nos lleva desde la prehistoria hasta los gobiernos de Mariano Rajoy, es decir, prácticamente hasta los periódicos de hace unos meses, más o menos. Para empezar nuestro diálogo, una primera pregunta: ¿por qué empezar una historia de España en la prehistoria? Y un poco si eran españoles, que no creo, los hombres de Atapuerca.
Pues ya contestó usted, evidentemente no eran españoles los hombres de Atapuerca. Es una pregunta sumamente interesante. ¿Desde cuándo puede uno escribir con propiedad de historia de España y qué hacemos con los antecedentes hasta que se ha constituido España como nación? En general, digamos que yo creo que casi todos los historiadores estaríamos de acuerdo, hay otros aquí, no sé lo que pensarán, de que, bueno, lo que llamamos España surge ya claramente, digamos, siglos XII o XIII, aun cuando todavía no haya una unidad política de todos los reinos de España, pero claro que es imposible explicar, digamos, la historia de España del siglo XII sin el mundo hispano-romano, sin el mundo visigótico, sin los comienzos de lo que se llamó, o de lo que se sigue llamando Reconquista y la formación de esos primeros reinos cristianos, ¿no? Por tanto, hay movilidad y cambio, pero también hay ciertas continuidades que es imposible eludirlas, o por lo menos en ese libro pues no he querido eludirlos. En el tratamiento que hace de la historia mínima, ahora acaba de nombrar el siglo XIII. ¿Tiene que ver con el nacimiento de las historias de España, esa idea? Pues evidentemente sí, es decir, tendría que ver con, primero, que aparezca algo que se llama Historias de España ya es suficientemente significativo, aun cuando probablemente en esos libros del siglo XII-XIII, con el título de Historia de España, España es una referencia puramente geográfica, o eso creemos, aun cuando no estábamos allí, y por tanto no hemos hablado ni con el Tudense, ni con Rada, para poder, digamos, saber qué es exactamente, pero todo indica que eso es así, ¿no? Que es un término geográfico, pero ya es sumamente significativo, como es sumamente significativo que se fije una lengua, o se vaya fijando ya el castellano como lengua, y todavía tanto más significativo sería que desde fuera se acuña la palabra español para designar a lo que está ocurriendo al otro lado de los Pirineos, porque la percepción desde fuera ya es que hay algo distinto, propio y singular que ellos llaman, con una denominación rara, porque no es como francés, italiano, etcétera, que son las digamos, desinencias normales para los nacionales de algún sitio, se llaman español, que es muy característico del sur de Francia, ¿no? Por lo tanto, hay síntomas suficientes o elementos suficientes como para pensar que lo español, no todavía un reino de España, pues existe desde antes. Yo, bueno, como estudiante de historia incipiente, me estoy introduciendo en las corrientes historiográficas que existen en la actualidad, y sí que me ha llamado siempre mucho la atención una pequeña corriente que cifraría el protoorigen, digamos, de España en el Tercer Concilio de Toledo, 589, con la conversión del rey Recaredo. Usted en su libro toca el tema, y entiendo que no comparte la postura. Bueno, si podría ahondar un poco. Sí, en ello. bueno, está la famosa expresión, ¿no?, de Américo Castro: los visigodos no eran españoles, como creo que titula uno de los capítulos de Los españoles en la historia. Bien, yo sostendría la idea que he dicho antes, pero vuelvo a lo mismo, es decir, no sería probablemente explicable, primero, el mantenimiento de una idea de Hispania o luego de España sin esos concilios de Toledo. Se supone que este gente de Toledo, cuando sale de Toledo y se refugia en el norte, pueden llevar ya la idea a esos primeros reinos, el reino de Asturias y luego a León, el concepto de una España. La Iglesia, o lo que el equivalente entonces, tiene una idea probablemente unitaria de la península, aun cuando no sea, vuelvo a repetir, una idea nacional. Porque estamos tocando un tema bien interesante, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente el hombre medieval no hablaría nunca en términos nacionales, sino en términos religiosos. Se consideraría cristiano, antes que español, o antes que francés, o antes que alemán, o lo que fuese. Y por tanto, bueno, pues ahí está, pero hay cuestiones de matiz muy sutiles, que no se puede afirmar con rotundidad y con contundencia, y vuelvo a repetir, antecedentes sí, como tiene. Hay mucha discusión, yo no sé vosotros lo que opináis, efectivamente, sobre el reino de los visigodos, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo Stanley Payne, que considera como la primera unidad real de algo que se debe, hoy se puede llamar ya España, pero otros no. Yo creo que las espadas están en alto y que puede haber tantos argumentos en un sentido o en otro. Yo vuelvo a ratificarme en mi convicción más profunda, por las razones que me preguntabas o que han salido al principio, ¿no?
Este libro es un libro que está, en ese sentido, descompensado hacia el presente, ¿no? Tiene mucho peso la historia contemporánea en el conjunto del relato. Estaríamos hablando de unos larguísimos antecedentes de lo que realmente somos. Ese es el enfoque del libro. Un largo prólogo al presente, la historia de España. No, yo soy, aun siendo contemporaneista como tú mismo, etcétera, suelo tirar muchas piedras contra mi propio molino del contemporaneísmo. Incluso puede llegar a ser una forma de analfabetismo a veces, ¿no? Que uno sabe muchísimo de quiénes son los concejales del Ayuntamiento de Madrid, o qué está pasando en Cataluña, y desconoce quién es Julio César, por decirlo brutalmente, o Carlos V, o los grandes momentos constitutivos de la historia. Diríamos, no es un momento importante, etcétera. La contemporaneidad, por supuesto, ¿no? Pero digamos que tendrá que pasar muchos siglos para que podamos, en el fondo, valorar bien cuáles han sido, ¿no? Los verdaderos elementos ya definitivos de esta modernidad que llamamos siglos XIX, XX o XXI, cuando pongamos el punto final a esa modernidad. Y habrá que acuñar nuevas expresiones para cosas posteriores. No, hay en primer lugar, hay cosas mucho más burdas, ¿no? que prólogo y concepción de la historia. Hay una exigencia editorial y sobre todo para las reediciones, ¿no? Las reediciones es una maldición, ¿no? Acaba convirtiéndose en otro nuevo gobierno y efectivamente acaba diluyéndose el pobre reino visigodo ante pues un Zapatero o Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, que con todos los respetos, pues en fin, tendrán que trabajar mucho en la política para tener la significación de los visigodos en la historia peninsular. Bueno, uno de los grandes temas que ha trabajado usted en los 90 fue el de la fortaleza o la debilidad que se planteó en aquel momento del desarrollo del Estado-Nación en España. ¿En qué medida aquellos debates que casi todos hemos leído, pues con Borja de Riquer y estas polémicas, se han volcado en esta reflexión general sobre la historia de España? Bueno, en general no lo sé, porque yo sí lo que tengo es una idea de España, volviendo a la anterior, ¿no? Digamos que lo español ya se puede hablar con propiedad claramente desde los siglos, vamos a poner, XII-XIII, que bueno, la unidad se hace efectivamente pues con los reyes católicos, por lo menos de las dos coronas, luego queda Navarra, pero también se incorpora algo que ya con propiedad se puede llamar o monarquía hispánica o reino de España, y donde ya hay una literatura fijada, una interpretación emocional y consciente de una realidad nacional. No es solo una unión de dos coronas y de unos reinos, ni mucho menos, va mucho más allá. Desde el primer momento, diría yo. Y un gran imperio. Desde la España, poder hegemónico, esto no lo puede negar absolutamente nadie, aun cuando sea por la habilidad matrimonial de los reyes católicos, de los Austrias, etcétera, pero España acaba ejerciendo un papel hegemónico durante muchísimo tiempo que, se disminuye o palidece un poco a finales del 17, pero que sigue siendo una gran nación todavía y un gran imperio en el 18. A cambio de eso, la catástrofe que se produce, digamos, 1790, 1840, pues la idea para mí es que España prácticamente ahí se queda sin Estado, en el momento en que se está construyendo el Estado Nacional, y que por lo tanto el Estado nacional español nace como un Estado fallido. Lo cual no quiere decir que no haya leyes, que no haya códigos, etcétera. Pero bien, es un Estado pues comparativamente pequeño, pobre, cuya acción llega a muy pocos kilómetros de Madrid, donde el mundo, el español medio, está mucho más instalado en el ámbito de la vida social, en la localidad o en la provincia, que en la propia vida nacional. Y efectivamente esa debilidad del Estado en el 19 y la debilidad de un nacionalismo español como elemento de construcción nacional, de vertebración nacional, sería lo que explicaría la aparición de nacionalismos. Eso yo lo sigo manteniendo. Creo que Borja de Riquer, con otra terminología, había mucha más coincidencia de lo que parecía en la polémica. Él hablaba de débil nacionalización española y además añadía el elemento de corrupción de la política como también elemento de débil nacionalización y otros extremos. Pero básicamente yo creo que había bastante acuerdo, coincidencia en la interpretación. Eso para mí
está derivado, y termino para que entréis más, de dos fuentes. Uno, la reflexión de Ortega, de que en España no hay nacionalismo, sino lo que hay es localismo, y es Azaña, que ya en el año 40, en el exilio, antes de morir, dice que España no ha tenido nunca un Estado fuerte, se refiere al siglo XIX y XX, ¿no? Por tanto, eso yo lo sigo manteniendo de momento. ¿Cuándo cabe hablar de que los españoles dejan de ser campesinos y pasan a ser españoles, usando el título de Weber, para Francia? Bueno, pues digamos que poco a poco y lentamente a lo largo del XIX, y eso madura y cristaliza, yo creo que en el primer tercio del XX, aun cuando todavía haya mucho desconocimiento. Recuerdo algún artículo leído en la prensa, ¿no?, de 1910 o por ahí, en la que algún comentarista dice: no nos conocemos en España, ¿no? Es decir, el hombre de Andalucía no ha estado en La Coruña, el de La Coruña no conoce el País Vasco, y así sucesivamente, ¿no? Y que por lo tanto todavía piensa, a pesar del ferrocarril, a pesar de que ya hay automóvil, que todavía hay una porción de la población que está muy instalada en esa vida rural. Pero bueno, yo creo que ya hay periódicos nacionales, por supuesto hay Telégrafo, que la gente no le da importancia, pero tiene más de lo que parece. Hay opinión pública, por lo menos en las ciudades. Hay ya hay impresión gráfica en los periódicos que permite saber cómo es el primer ministro, etcétera, y hay mucha más comunicación. Yo suelo decir siempre que Cánovas tarda, cuando viene por primera vez a España, el hombre que ha creado el Estado español contemporáneo, prácticamente en la Restauración, Cánovas del Castillo, tarda 6 o 7 días en llegar, porque tiene que venir estoy hablando de 1830 y tantos o por ahí. No hay ferrocarril. Y tiene que ir en diligencias y cambiando de diligencia. Iría de Málaga a no sé dónde, de Antequera a Sevilla, bueno, y así sucesivamente. Por tanto, la gente a veces no percibimos esas realidades. Cuando leía Historia Mínima de España, avanzaba en las páginas, sentía que estamos ante un libro que elimina el romanticismo, por decirlo de alguna manera, de la historia. Casos como la Reconquista, como la Constitución del Imperio. Uno cuando estudia la Reconquista en el colegio, etcétera, pues siempre le hablan, ¿no?, de esas grandes batallas, la batalla de Navas de Tolosa, etcétera. Me surgía una pregunta: ¿es el pragmatismo el motor de la historia, o sobre lo que usted construye la historia? Bueno, es una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Es decir, de intereses, de necesidades de seguridad y de defensa, de respuesta a urgencias de muchísimo tipo, de dependencia durante un tiempo de la naturaleza, luego se va el hombre liberando. Es muy difícil, ¿no?, saber por qué se ha ido produciendo, por qué hay esta historia y no otra. Vamos, sería la pregunta, es la gran pregunta que ya quisiéramos los historiadores y los no historiadores poder contestar a eso, ¿no? Por tanto, digamos que hay muchísimos factores de explicación en historia que, al hilo de los momentos en que uno se adentra en la historia, pues va viendo factores económicos, factores sociales, factores demográficos, factores alimenticios, factores de muchísimos, decía, de seguridad, de defensa, muchísimos otros, ¿no?, de avances tecnológicos, etcétera, que van todos explicando lentamente cómo se va produciendo una cosa detrás de otra, ¿no? Pero no me atrevería a contestar a cuál es el secreto del ornitorrinco, ¿no?, porque no lo tengo, verdaderamente. Un poco en la línea de este tema, concretando un poco en la Reconquista, ¿hasta qué punto son incompatibles o no estos factores de los que usted habla, digamos, de supervivencia, sobre todo en el tema de la Reconquista, que hasta los siglos XI-XII no se empieza una ofensiva seria contra el Islam? ¿Hasta qué punto es incompatible esa supervivencia, esos objetivos a corto plazo, con un ideal de reconquista? Si podríamos hablar de que existiese el ideal de reconquista desde el principio como un horizonte lejano, pero ya existente, que se combina con unos objetivos a corto plazo, que sería la supervivencia de estos reinos. Bueno, a mí me resulta difícil pensar, ¿no?, que hay un objetivo, digamos, desde un primer momento de reconquista. Efectivamente, has mencionado muy bien, ¿no?, los siglos XI, que evidentemente aparecen las cruzadas en Europa, y bueno, la reconquista podríamos entenderla como una cruzada, ¿no?, que se produce en esta península, y ahí sí hay una cierta articulación, ¿no?, ideológica, moral, por parte de la cristiandad y por tanto de los reinos cristianos en torno a un proyecto y un principio, que es la liberación de los santos lugares del Islam y la aparición del Islam como
como algo amenazante para el mundo, para la cristiandad. Por tanto, ahí sí podría haber ya algo de proyecto. Antes, la impresión volvemos un poco a la pregunta anterior, ¿no? Ahí casi nadie va a poder estudiar nunca bien qué ocurre ni aquí ni fuera de aquí, digamos, entre eso que seguimos llamando la caída del Imperio Romano y los siglos X o XI. Las lagunas, la falta de información, la dificultad de encontrar esa información es formidable. Y es ahí cuando surgen esos embriones de las naciones posteriores, donde van a aparecer en España reinos cristianos muy pequeños o unos condados o lo que fuese, de los que sabemos que existen. Hay alguna fuente, pero alguna de esas fuentes son 200 años después de lo que que te narran lo que ha ocurrido 200 años después. Por lo tanto, no sabes si lo que están diciendo 200 años después es verdad o es algo que interesa a los hombres de 200 años después o para legitimar situaciones de poder o de otro tipo. Me da igual, no entro en ninguna cuestión de denuncia. Por tanto, digamos, hay verdaderamente una falta de orden entre todos esos siglos después del Imperio Romano y la aparición, cuando empiezan ya a consolidarse determinados poderes, que pueden ser lo que Carlomagno fuera de España y bueno, y el papado que también sobrevive y da una cierta unidad a esa cristiandad, y por tanto ese proyecto de reconstruir el Sacro Imperio o construir el Sacro Imperio Romano. Una enorme ausencia donde la vida por la cotidianidad y la subsistencia y la inmovilidad de la población, de unas poblaciones muy pequeñas, es muy grande. Y por tanto, por eso decía que hablar de proyectos. Ahora, luego ya, después se va a articular. Es un tema apasionante, mucho más que los gobiernos contemporáneos. ¿Cómo se va articulando unos territorios en torno a unos pequeños poderes? ¿Y cómo se obedece a eso? Siempre, ya veo algunas posibles opiniones, siempre hay un precedente, porque está el derecho romano, en fin, hay cosas de ese tipo. Pero bueno, no obstante, no deja de ser, pues además hablamos de muchos siglos en los que cambia completamente el horizonte moral en el que el hombre está instalado y donde van a aparecer reinos y pequeños condados, ducados, unidades territoriales articuladas entre algún tipo de jefatura, y eso es un tema muy complicado. La primera o la segunda página del libro comenta Juan Pablo que una de las misiones del historiador es desmitificar, ¿no? los mitos construidos en el pasado. Precisamente estamos hablando ahora del medievo, que es quizás uno de los tiempos más fecundos en mitología. Pero creo que pasa bastante alto en lo que serían para mí al menos los grandes mitos de ese tiempo. ¿Qué nos puedes decir sobre los orígenes de Cataluña en relación a los orígenes de España, en esos orígenes medievales? Bueno, antes permíteme que diga, a mí lo del mito me gusta muchísimo, y aparte que dice Ortega me parece que en Meditaciones del Quijote un capitulito le llama el mito como fermento de la historia, por lo tanto, claro que el mito es fermento de la historia y todos los mitos de origen de las naciones son, francamente, pues de un atractivo extraordinario, desde la guerra de Troya, Eneas, en fin, a lo que queramos poner por todos los sitios nos aparecerán esos mitos de origen o posteriores o lo que fuese. Por tanto, eso hay que defender el mito siempre y cuando la construcción sea, evidentemente, pues en relación del conocimiento de algo tan interesante como ese concepto. Cataluña en los orígenes de España. Vamos a ver, yo primero, la aparición de esos condados también que hablábamos antes en Cataluña, de los cuales uno parece tener una cierta preeminencia, que es el condado de Barcelona sobre los otros, de la Seu d'Urgell. Es decir, primero estamos hablando de una unidad territorial muy pequeña, muy pequeña, que no adquiere ningún rango. Cataluña, por cierto, también, tanto el nombre como la expresión catalán, etcétera, empieza a aparecer también por los siglos XII, XIII, por ahí, no antes, y por lo tanto que no hay que irse hasta Recaredo, por volver a una expresión que es un nombre que has utilizado tú antes, para explicar ese tipo de cosas. Bueno, eso estaría ahí, pero también se van articulando, probablemente con... Tal vez se ha exagerado lo de la marca hispánica, ¿no? Y que es Carlomagno el que crea ahí una especie de unidad fuerte. Pero bueno, si no es exactamente creación de Carlomagno, desde luego sí tiene una entidad de territorial mínimamente pequeña y defensiva que se integra muy pronto también por estrategias matrimoniales en la Corona de Aragón, ¿no? Y la Corona de Aragón es la que ha existido paralelamente a la
primero el Reino de León, luego Castilla, y es uno de los grandes reinos constituyentes de España. Que Cataluña es una de las partes más dinámicas, depende de qué siglo estemos hablando, de la Corona de Aragón, esto es evidente. Pero efectivamente no hay un reino de Cataluña, ni una corona catalano-aragonesa, ni una confederación, que es una palabra 700 años posterior, catalano-aragonesa. Es el Reino de Aragón, la Corona de Aragón. Y evidentemente en la unión de los reyes católicos, también no sé si la gente se acuerda o se ha olvidado ya, que los últimos reyes de la Corona de Aragón desde principios del XV son todos castellanos, son trastámaras, varios de ellos nacidos en Medina del Campo, que por tanto la política de por lo menos de enlaces territoriales y matrimoniales de los Trastámara, pues es bastante muy interesante, porque además tratan de meter la mano también en Navarra y en otros sitios. Digamos, la tesis tradicional, ¿no?, de que lo que llamamos monarquía hispánica tiene una dimensión mediterránea, claramente por la Corona de Aragón y los intereses de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, y que eso a mí me parece de enorme importancia para lo que luego llamamos España, pues me parece indiscutible, indubitable, ¿no? Y por tanto hay una integración, yo creo que cómoda y natural, casi diría, de las dos coronas, incluido Cataluña, ¿no? Tu planteamiento en esta historia hablas de una España que evoluciona y que muta y que cambia a lo largo del tiempo, pero no dejas de fijar algunos elementos de continuidad. Es uno de los que tienen menos peso, el catolicismo, por ejemplo, en la historia de España. Cuando en las historias más clásicas de lo que sería la nación, pues sí se insiste y se incide, incluso antes mencionabas a Américo Castro, pues nos vamos a Claudio Sánchez Albornoz y ahí sí que nos encontramos el catolicismo como médula de la historia de España. ¿Podrías explicarte por qué tiene menos peso quizás que otros elementos? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en los casos más aparatosos, ¿no?, de España, el Imperio Español y la monarquía hispánica como defensa de la Contrarreforma, ¿no? Bueno, en algún momento sí, en otros no necesariamente. Yo no creo que España está en Flandes, bueno, o la guerra de Flandes es solo por una cuestión religiosa, ¿no? Es decir, basta pasearse por Flandes para ver el enorme valor económico, estratégico, etcétera, que tiene esa situación. Yo creo que la política imperial y la política española es más políticas de intereses de los Habsburgo y intereses dinásticos y luego cuestiones de tipo territorial que estrictamente religiosa, pero es evidente que igual podríamos uno decir, o podría, si yo fuera un historiador inglés y estuviera seguramente hablando con vosotros sobre la historia de Inglaterra, pues probablemente tal vez no me preguntaseis ni una palabra sobre religión, y sin embargo hay de algún historiador por ahí que dice que ha sido un país creado por la Biblia, y por lo tanto, sin embargo, a nosotros ahora nos parece que eso es una exageración en un determinado momento y que hay muchísimos otros tipos de intereses jurídicos, económicos, sociales, demográficos, donde la religión, evidentemente, pues es un factor de coordinación y de vertebración de la sociedad. No estoy tan seguro que sea un proyecto de, digamos, un principio de acción pública del Estado o de las monarquías españolas, que en algún momento sí, en otros no. Y además, pues eso nos lleva a errores o a olvidos, ¿no? Por ejemplo, pues el propio Felipe II, el archicampeón de la Contrarreforma, pues resulta que tiene unos conflictos con el papado a veces muy fuertes, o el propio Carlos V. Y por tanto perdemos de vista otras dimensiones, ¿no?, que a lo mejor pues no otras dimensiones que dan otro carácter a la acción del Estado. Lo que no hay duda, sin embargo, que desde los siglos, no desde antes, pero desde los siglos XVI y XVII, la vida, el catolicismo y las prácticas religiosas, y me parece que eso sí aparece en el libro, impregnan profundamente la visión moral y esto que los españoles tienen de la vida y de su existencia, porque es digamos, es mucho más que una religión, es todo digamos, una moral colectiva, ¿no? Quería atacarte también me parece muy bien. por el tema de la geografía en la historia. La geografía en la historia, sí. La geografía como gran condicionante, que no determinante de la historia. Algo que me ha preocupado siempre como canario. Es decir, el encaje de unas islas que quedan perdidas en
en el Atlántico durante siglos y que luego se incorporan a la corona de Castilla al final del medievo, ¿no? Contrapuesto a otro hecho, ¿no? En la península, en principio coherente y lógica, existe Portugal. ¿No? Existe ahí otra frontera o un límex que quizás no tiene algo que ver con la geografía, pero no todo que ver con la geografía. En ese apartado, el de la geografía y la historia de una nación, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues en principio, antes citado a Ortega y vuelvo a citarlo, ¿no? Cuando decía que la geografía no condiciona la historia, simplemente la incita, ¿no? Es decir, que es un desafío para el hombre, no una limitación. Y no le ha limitado, evidentemente, la geografía, digamos, o el aislamiento de islas o digamos, la existencia de un mar o grandes montañas. El hombre ha ido avanzando por todos los sitios. Digamos, hombre, yo creo que algún cierto condicionamiento hasta la calidad de las tierras y la climatología lo tienen, sobre todo cuando el hombre es mucho más dependiente de la naturaleza que cuando en los siglos ya, a partir de determinado momento, finales de la Edad Media o a lo largo de la Edad Media, ya en la Edad Moderna y Edad Contemporánea, es menos dependiente de la naturaleza. Digo menos porque de pronto, no sé si estaremos sufriendo en este momento alguna de eso que ahora en el periodismo se ha dado por llamar ciclogénesis y cosas de este tipo, ¿no? Es decir, con una prosopopeya verdaderamente excepcional. Bueno, y podemos estar asistiendo a alguna catástrofe natural. California, que es el sueño americano dentro del sueño americano, pues de pronto te encuentras con que es arrasada un par de localidades y una destrucción enorme por el fuego provocado por aire caliente, por vientos calientes, el viento famoso de Santana. Por tanto, es primero aprovecho para decir y volver a defender cosas clásicas, ¿no? La geografía y la historia como casi inseparables, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Y además yo al historiador siempre le recomiendo que vaya a los sitios esos de los que está hablando, si no centímetro a centímetro, pero tener un buen conocimiento de la geografía, porque efectivamente uno puede entender más cosas viendo la geografía, pero no creo que sea un condicionante definitivo de lo que ocurre. Las fronteras naturales es otro tema bien interesante, ¿no? Porque, claro, evidentemente Portugal no tiene una frontera natural, ¿no? Esto es una invención más bien francesa de los siglos también, un poco más tardío de lo que podemos pensar, muy finales de la Edad Media, Edad Moderna. Hay alguien que ya empieza a hablar, por los siglos XIII o XIV, como justificación de expansiones territoriales y fijación de un territorio. Bueno, pues eso tiene cierto sentido. En los limes también antes hay murallas chinas y murallas de Adriano, y etcétera, anteriores a esto que acabo de decir del concepto de frontera natural. Pero bueno, tiene mucho que ver efectivamente con el territorio. Yo tiendo a creer en la capacidad de respuesta del hombre ante el condicionamiento geográfico. Pero bueno, hemos hablado muchas veces en historia, tomándolo de los geógrafos, regiones naturales, regiones de algún tipo, y por tanto... Pero bueno, no puedo. Me estáis haciendo unas preguntas que necesitaríais un historiador de verdad y no yo para poder responder. Hemos estado hablando hasta ahora de España. Ahora vamos a intentar hablar de españoles, porque es imposible hacer una historia sin nombres propios. Mi primera pregunta es un poco de esas complicadas, sin una gran respuesta, pero ¿habría la posibilidad de poner a un hombre, a una persona, por encima del resto a la hora de construir España como nación? No, yo creo que no. Que eso no me parece ya equivocada la pregunta, ¿no? Y que por tanto conduce a gravísimos errores de percepción, ¿no? Yo no tengo además esa idea, sino una idea mucho más modesta, ¿no? Yo no veo todo eso en la historia, sino como decía un historiador británico, Fisher, yo veo como una ola, que llega otra ola, viene otra ola después, y eso va llegando a la playa. A mí se me escapa, decía él, esas lógicas, esas, digamos, construcciones que entraría pues un gran hombre que pueda tener un determinado proyecto en la vida. Hay muchos hombres importantísimos
en la historia de España, ¿no? A todo lo largo, sean hombres de ciencia, sean hombres religiosos, sean hombres de Estado, algunos reyes, algunos militares, algunos intelectuales posteriormente, y bueno, pues, pero poder hablar de uno, el Cid, pues no es posible, porque el Cid sería mucho más, como Viriato, parte de esos mitos que tanto parece que reclamabais, ¿no? Que aparezcan con más fuerza en nuestros relatos, o en el mío, en nuestro relato histórico. Defiendo, a propósito, cierro eso, pero ya que hablo de estas cosas, ¿no? Y sobre este libro, no sé si lo pongo en el prólogo o no, pero a mí me influye mucho también, ya es cuarta vez o quinta que cito a Ortega, ¿no? Que no hace falta ser orteguiano para citarle a Ortega, porque este hombre lo que tiene es un acierto en las frases verdaderamente abrumador, ¿no? Es decir, que nos deja a todos sin cancha para poder decir nada nuevo. Le dice a Maeztu en una polémica: o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Y yo, como no sé hacer literatura, pues hago precisión en los libros de historia, o trato de hacerlo, por no callarme. Ciertamente no podemos, como usted dice, hablar de un único personaje que marque la historia de España, pero a la vez sí que en el estudio de la historia vemos que hay grandes figuras que han sido decisivas en momentos concretos. Yo quería centrarme en primer lugar en la figura de Cristóbal Colón y quizá también de Isabel la Católica, un poco a raíz de lo que ha sucedido recientemente, la retirada de la estatua de Cristóbal Colón de Los Ángeles. Y aprovechando la figura de Colón, hablar de un tema que también está un poco sobre la mesa, que es el tema de la leyenda negra. Entonces quería preguntarle un poco, aprovechando a Colón, hasta qué punto la leyenda negra existe en la historia de España, en la visión actual de la historia de España, hasta qué punto no, y si ha sido intencionada por el protestantismo, por los enemigos de España, o ha sido una cuestión más sociológica, de autocrítica interna y también pues externa, de una reacción natural contra el enemigo, no tan intencionada solo contra España, bueno, creía que me ibas a preguntar por Jiménez de Cisneros, ¿no? Porque tienes un apellido que te obliga verdaderamente enormemente. Vamos a ver, son preguntas otra vez pues interesantes y enormes. Colón, leyenda negra. Leyenda negra ha existido sobre España desde que en 1912 pues, se recoge ese concepto en un libro y se estudia cuáles han sido los pilares de esa leyenda negra, pues la destrucción de las Indias, la contrarreforma, el ultracatolicismo, la Inquisición, el caso del príncipe Carlos, en fin, todo lo que uno quiera poner, pues ha existido algo que es algo no excepcional, que es la crítica del poder hegemónico y del poder imperial. Y por tanto ha habido una leyenda negra, pero hay también una leyenda dorada en algunos determinados momentos de España, que a veces nos olvidamos de ella. España es un nombre de prestigio en las cortes europeas, igual que nosotros ahora dejamos caer palabras en inglés, pues en los siglos XVII, vamos a poner, finales del XVII, la gente culta y las cortes y las mujeres de las grandes reuniones dejan caer palabras en español. Bueno, Maquiavelo pues habla estupendamente de Fernando el Católico y de Isabel la Católica también. Se traducen muy pronto muchas cosas españolas fuera, varios nombres españoles saltan por ejemplo, al teatro francés, el Cid, las mocedades del Cid, o Don Juan, la figura de Don Juan y alguna otra, y hay teólogos y pensadores españoles que son muy prestigiosos. Decimos que España está aislada, yo no sé quién está aislado, porque por ejemplo con Felipe II la mejor imprenta de Europa es la de Plantino en Amberes, pero es digamos la imprenta del rey. Los mapas españoles de América, manuscritos primero, impresos después, son excepcionales, absolutamente excepcionales, y por tanto, bueno, o la navegación, también los portugueses, por supuesto, y por lo tanto, digamos, es un país que labor científica, ¿no? De recopilación, por ejemplo, de especies de flora y fauna en América, que sería casi imposible en su conocimiento sin algunas de las expediciones reales que mandan los reyes españoles a tomar nota y a levantar mapas o lo que sea de todo ese tipo de cosas. Por tanto, eso también es verdad que ha habido menos fuerte, pero lo hubo en su momento, una, digamos, visión favorable también de ese papel de... La leyenda negra a mí me parece muy evidente que es
alimentada en parte por los protestantes, pero no necesariamente siempre por los protestantes, sino también por otros países y otras potencias que hay y con éxito. Y efectivamente lo que es interesante también es por qué España interioriza, sobre todo en el siglo XIX, esa leyenda negra. Vuelvo a algo que ha salido al principio, probablemente porque los intelectuales y escritores españoles del XIX y principios del XX lo que se encuentran es con un Estado fallido, y por tanto echan la vista hacia atrás. ¿Dónde ha ido esto mal? Cuando se estropeó esto de España. Y entonces, pues bueno, van a buscar efectivamente algunos de los elementos que ha suscitado la leyenda negra. Por ejemplo, pues Voltaire, que ha podido culpabilizar sobre todo a la religión católica del atraso de España. Por cierto, un Voltaire que, sin embargo, si uno lo lee con cuidado, acaba diciendo, hombre, si no fuera por la Inquisición, dice, España es el país más estable de la monarquía hispánica de Europa, porque claro, aquí no hemos tenido unas guerras de religión tan brutales y tan sangrientas y con tanta mortandad como las que tiene Francia, por ejemplo, ¿no? en el siglo XIX. Bueno, pero no hay leyenda negra en cambio con Francia. España, pues sí, la ha tenido, vuelvo a repetir, basada en una serie de hechos, ¿no? deformados para, evidentemente, ir erosionando de alguna forma pues el principio del poder hegemónico. También le ocurre eso a los Estados Unidos ahora, no sé si últimamente con este presidente merecidamente, pero podríamos salvar la sociedad, su dinamismo, su tremenda, digamos, fuerza de ese país, ¿no? De errores de la política o de extravíos que pueda tener la razón y las masivas contradicciones en las que vive, que es otra cuestión completamente distinta. En cambio, pues resulta que el Imperio Romano o el Imperio Británico se han ido de dulce por la vida. El Imperio Británico no tuvo un solo día de paz. No hay Pax Británica. Todos los días hubo alguna guerra durante no sé cuántos siglos que duró el Imperio Británico, que tampoco fue nunca igual a sí mismo, ¿no? O siempre igual a sí mismo, perdón. Juan Pablo, en el libro, cogiendo la bibliografía final, me encuentro con algunas biografías, ¿no? en este tema de los personajes. Mencionas a Carlos V, a Felipe II, el conde duque de Olivares, usas obras clásicas sobre estos personajes. También Franco, y no mencionas ninguna biografía de Jovellanos, pero luego cuando cojo el índice onomástico, me sorprende que es uno de los personajes más presentes en tu historia de España. Puede ser. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué Jovellanos tiene esa centralidad? Los biógrafos de Jovellanos que me perdonen si no aparecían, no me he dado cuenta. Yo he leído varias biografías de Jovellanos, no una sola, y sus obras. No, a mí Jovellanos, bueno, en primer lugar, el mundo de la Ilustración, pues me parece prenacionalista todavía o protonacionalista. ¿No estás de acuerdo con Varela, entonces, con el tema de que España ya... No, sí, España yo creo que me parece que en algún sitio, no aquí, pero cuando era un poquito más audaz de lo que he sido después, me parece que dije una frase, ¿cómo es? Ni las castas, haciendo alusión a Américo Castro, ni no sé qué, los ilustrados crearon España como nación. Ni Castilla hizo España, ni las castas, en alusión a Américo Castro, los ilustrados crearon España como nación, lo cual tiene cierta paradoja porque suponemos que los ilustrados son afrancesados, que son poco nacionales, que no les gusta el siglo de oro, que no les gusta todo lo que ha ocurrido antes en España y que son más laicos, aun cuando sean cristianos, pero públicamente tienden a ser más laicos que el catolicismo español, y que efectivamente está en la monarquía francesa que llega a España. No, yo creo que a finales del 18 ya hay, incluido Jovellanos, una polémica sobre España como nación, pero con esa palabra, además. ¿Cuándo se produce eso? Cuando se produce la Revolución Francesa y la invasión por parte de Francia antes de Napoleón, en la guerra de 1792 contra la Convención, en la que la Iglesia hace una apología de España como nación católica frente al anticristo que es la Revolución Francesa, y bueno, y ahí empieza muchísimos ya criptoliberales y preliberales a hablar, bueno, España es una nación, pero no necesariamente tiene por qué ser esa nación estrictamente católica, es una nación, ¿no? Por tanto, y a mí Jovellanos, en primer lugar, hablando de cristianismo, por si la gente que vive en Madrid nos oye, la iglesia favorita de Jovellanos, que yo he ido bastante, no por él, vamos, entre otras cosas, es la iglesia
que está al lado de la Plaza de España, ¿cómo se llama esta iglesia? De Ventura Rodríguez. Está en un callejón, entrando en una iglesia muy curiosa y muy interesante. Ya me vendrá luego el nombre. Lo tenía la calle San Leonardo, 2 o 3. Si lo buscáis, esta es la iglesia donde él iba. Obra de Ventura Rodríguez, que era muy amigo de él, ¿no? Entonces me parece un hombre mesurado, un hombre liberal, me parece un hombre tranquilo, un hombre muy crítico de los aspectos peores en que ha cristalizado ciertas formas de casticismo español. Y bueno, pues digamos, me parece un autor de un enorme interés en sí mismo, ¿no? Y bueno, y además pues un hombre en un momento determinado pues barrido por el propio dinamismo de la historia, ¿no? Yo quería volver un poco a América, pero en otro sentido. Ha salido aquí un poco también el tema de la leyenda negra, como hemos hablado, también el tema del peso de algunos temas en su obra, y me llama la atención que a América le dedica en proporción poco peso, ¿no? 6 páginas en concreto. ¿Por qué? ¿A qué obedece esto? Y bueno, pero en primer lugar, el libro se titula, para ser justos con el pobre libro, Historia Mínima de España, que por cierto es una colección que inicialmente hizo Turner con el Colegio de México y que lleva todos el título de Historia Mínima como homenaje a un historiador mexicano, don Daniel Cosío Villegas, para mí uno de los grandes historiadores en lengua española del siglo XX, que además de ser el creador del Fondo de Cultura Económica y de otro tipo de cosas muy importantes para nuestra cultura, digo, española y americana, que él escribió una historia mínima de México en un momento, y por tanto toda la colección lleva el nombre de Historia Mínima, y por tanto, pero tiene además el título una limitación de espacio muy fuerte, y por tanto digamos la obliga, o hay un pie forzado de extensión. Una extensión me parece que eran 50 o 60.000 palabras, que es casi imposible decir cosas coherentes desde Atapuerca en 50 o 60.000 palabras. Por tanto, América pues aparece, digamos, muy menos que de lo que a mí probablemente me gustaría, y desaparece además a partir de un determinado momento. Pero aprovecho, la pregunta, ¿no? Yo, y volviendo a enlazar con la leyenda negra y con Colón, y con mitos y con romanticismo. La obra de España en América es de un colosalismo verdaderamente imponente. Eso daría para toda clase de continuas series de televisión, programas documentales, de todo tipo. Es inconcebible, y hay la geografía sí que vuelve a aparecer. Alguien que haya estado por ahí y ve cómo estos señores andando, los hombres del 16, llegan a los sitios más remotos y recónditos, es una hazaña humana verdaderamente increíble e incomparable. Y está llena de toda clase de episodios, unos violentísimos y trágicos, otros memorables. Uno se encuentra de pronto con que en el siglo XVI, principios del XVI, muy poco de tiempo de llegar allí, ya han puesto la imprenta, han puesto universidades. El trazado de esas ciudades que hacen los españoles en América en cuadrícula, que no es como nuestras ciudades abigarradas sino que son de nueva planta. Bueno, todo es extraordinario y fantástico, ¿no? Y por tanto, es verdad que evidentemente si uno fuera probablemente población autóctona, aun cuando no fueran tantos los muertos, como decía la leyenda negra, pero si muere muchísima gente, pues probablemente rechazaría lo que yo estoy diciendo. Pero si, digamos, vistas las cosas con la perspectiva histórica y con serenidad, pues claro que es algo enorme y fundamental. Lo es para España, lo es para el mundo. Hace poco, ahora a propósito del Cano y la primera vuelta al mundo, pues algún historiador, yo creo que Carlos Martínez de Shaw, ha hablado de la primera globalización, y él lo cita 3 o 4 de estas cosas muy conocidas, pues el descubrimiento del Pacífico, la primera vuelta alrededor del mundo y algún otro episodio de enorme importancia, ¿no?, que puede tener.
lo mismo, ¿no? El descubrimiento del Pacífico no es simplemente que lleguen. Y el galeón que va desde Manila hasta México, bueno, todo es de un carácter verdaderamente épico y formidable, ¿no? Y por tanto, bien, pues el lamento, a pesar de que me gusta mucho todas las iglesias y conventos latinoamericanos y americanos y el barroco americano, como que me parece además más que barroco, sino la expresión de una primera identidad americanista ya, de una América que, aun cuando sigue perteneciendo a la corona española, por supuesto, hasta la independencia, pero que tiene ya una enorme autonomía de funcionamiento, digamos, a lo largo de la segunda mitad del 17, del 18 en adelante, eso ya funciona casi por su cuenta. No son independentistas, no estoy diciendo eso, digo que simplemente pues se ha creado ya una sociedad allí, americana, bueno, con la misma idioma, la lengua y la misma religión que nosotros, pero ya con su propia dinámica y su propio particularismo. Sí. Juan Pablo, te quería preguntar, dando un salto cronológico muy grande, hiciste hace 30 años una biografía de Franco. Te ha tocado terciar en la polémica reciente en el diccionario, además de la academia. El tema del autoritarismo o del totalitarismo. Creo recordar que tu biografía señalaba más, digamos, la primera idea, ¿no? Más un régimen autoritario que totalitario. ¿Te reafirmas en aquello? Bueno, yo no lo dije, porque claro, aquí jugamos todo el mundo en autoritarismo, poder personal era, ¿no? Autoritarismo y poder personal, pero si la gente me quiere creer, pues que me crea, si no me da exactamente igual, porque la intencionalidad mía no era decir es autoritario, no es totalitario, porque tengo bastante claro, como la inmensa mayoría de todos nosotros, cuál es la evolución del régimen. Es un régimen totalitario inicialmente, por lo menos hasta el año 45, y sumamente represivo. Es un régimen nacional católico y más autoritario que totalitario digamos, desde el 45 hasta el 60, y es un régimen que sigue siendo de poder personal y autoritario, porque no hay libertades, pero desarrollista y tecnocrático a partir del 60 hasta el 75. Decía el año que ahora, en marzo del 19, estaremos todos los historiadores hablando probablemente del fascismo italiano, porque se crea en marzo del 19. Y hay uno de los primeros historiadores del fascismo, que además era miembro del Partido Comunista, que escribe ya unas primeras cosas por el 28 o 29, como historia del fascismo, que dice que el fascismo es su historia. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues parece una simpleza, pero no lo es. El franquismo es su historia, es una cosa en un determinado momento, es otra cosa no distinta, pero digamos hay evolución y cambio también. Que hay unos elementos permanentes, para empezar, la jefatura del Estado, que sigue siendo la misma, la legislación limitadora de las libertades, todo lo que se quiera, eso es verdad, ¿no? Que hay esos elementos de continuidad, pero evidentemente cambia mucho, es mucho tiempo el que pasa, son 40 años. Y por lo tanto, pues yo no escribí la palabra autoritaria con intencionalidad de ningún tipo, porque siempre he tenido muy claro dónde está este hombre. Por cierto, claro, hay también, otra vez, la historia, como siempre, pues nos obliga a tener que decir determinado tipo de cosas. Cito a Raymond Carr para que no parezca que lo digo yo, porque si lo dice Raymond, pues parece que es estupendo y que es una muy buena observación. Pero hablando de totalitarismo o no totalitarismo, en Italia y en Alemania, dice Raymond, el partido conquistó el Estado. Es decir, el fascismo, el partido fascista, el partido nacional socialista. En España es al revés. Es Franco el que manipula y se hace con lo que pueda haber de partidos. Por lo tanto, es distinto. Franco nunca aspiró a la movilización ideológica de las masas, sino a el orden, tranquilidad, disciplina, como buen militar o como militar que era de esa época en la cual lo que es la movilización política les parecía algo siempre peligroso y digamos y contrario al orden, por definición. La educación pues la deja en manos de la Iglesia. Uno puede decir, ha sido el instrumento de la indoctrinación en España la Iglesia, pero vamos a poner que diríamos, sí, pero no es el Estado. No es el Estado. Por tanto, digamos que hay elementos diferenciadores en el régimen de Franco con respecto a otros regímenes totalitarios. Dicho eso, tampoco se puede olvidar que probablemente es infinitamente más represivo que el fascismo italiano. Digo
lo que he dicho, infinitamente más represivo, porque la gente se lleva sorpresas cuando ve que poca gente son ejecutadas, cuando los que lo fueron no les sirva de consuelo por el fascismo italiano, ¿no? Al extremo, y termino como historiador, que en Italia se han solido preguntar los historiadores y politólogos hasta qué punto fue fascista, ¿no?, la Italia fascista. Muy bien. Quería también preguntarte por un tema de actualidad, ¿no?, con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años en Cataluña, no en una parte de España. Me refería al empezar a uno de tus artículos donde tú decías que el nacionalismo catalán era modernizador, sí, y el nacionalismo vasco reaccionario. ¿Podemos revisar aquellas premisas ahora? Es decir, ¿el nacionalismo catalán realmente sigue siendo un proyecto que pretende una cierta modernización? Vamos a ver, en primer lugar, la expresión tampoco era mía, o solo mía, ni inicialmente mía, sino de especialistas en el nacionalismo catalán, como Vicente Cachoviu, que creo que tiene hasta un libro que se subtitula, por lo menos, un nacionalismo catalán, factor de modernización. Yo creo que eso es cierto, digamos, a lo largo, en determinados momentos de finales del 19, principios del 20, donde el catalanismo aparece como una fuerza más moderna probablemente que los partidos tradicionales españoles anclados en el clientelismo y el caciquismo. Lo cual no quiere decir que fueran o malos políticos o gente que no supiera lo que es el Estado y que no se hicieran muchas cosas. Sobre todo Cánovas, pero también Maura, también Silvela, en fin, otros Canalejas y muchos otros hombres de la Restauración son gente con visión del Estado, etcétera. Pero bueno, son prisioneros o no se enfrentan excesivamente, por razones probablemente de estabilidad política, a eso que seguimos llamando el caciquismo, etcétera, que acaba pues limitando la representatividad del propio régimen. Por tanto, en ese sentido, ¿no?, en el sentido de que el nacionalismo catalán representaba pues las fuerzas nuevas de tipo social, económico de Cataluña, y que tienen una visión de la política pues más democrática en cuanto a participación política, etcétera. En ese sentido, podemos pensar más que en ningún otro político en Cambó, que ha sido de los políticos más modernos en la concepción de la política que ha tenido España, pues yo creo que esa tesis seguiría siendo válida para un determinado momento histórico. Ahora ya no es una cuestión de si es modernizador o deja de serlo. Lo que es el proceso ha derivado en un desafío abierto al Estado constitucional español. Sean modernizadores, conservadores, me da exactamente igual. Ese no es el problema. El problema, nosotros tenemos un sistema constitucional espléndido, excelente. A mí me gusta compararlo con una partitura, digo por lo que voy a decir a continuación. La partitura, que lo oiga todo el mundo, de la Constitución española es muy buena. Otra cosa es que los directores de la orquesta no la interpreten bien, que no sepan leer la partitura, que el violín se equivoque, que el coro no entone y finalmente que haya quien quiera romper la partitura, que son cosas completamente distintas. Todas las partituras de Beethoven son magníficas, todas sin excepción, o las de Wagner. Si las toco yo, el desastre es espantoso. Bueno, primero no sé ni leer la partitura, que es lo que les pasa a varios partidos políticos en España. Por tanto, aquí lo que estamos asistiendo es a un acto de deslealtad abierto, de una autonomía que existe porque existe la Constitución Española del 78 y las leyes autonómicas y el Estatuto y la Generalitat se derivan y nacen de la propia Constitución, y evidentemente es un sistema, el sistema autonómico, como el sistema federal, como el Estado regional, que lo único que requiere es lealtad. Y sin esa lealtad es imposible la integración de nadie, por tanto la vertebración de un Estado complejo como son los Estados autonómicos. Para ir terminando, cuando se ha dedicado toda la vida al estudio de la historia, una vez que uno se retira, ¿sigue leyendo historia? Yo sigo leyendo mucha historia y mucha literatura, las dos son pasión, o mucho ensayo, mucho ensayo filosófico, y por tanto, pues no. Ahora lo que sí estoy leyendo mucho y me interesa mucho son pequeños ensayos autobiográficos de intelectuales, novela histórica del siglo XX, es decir, que hay... Porque la novela histórica está muy bien con Walter Scott, luego decae muchísimo y se convierte en un género de cartón piedra, pero luego con Lampedusa y con otros, no solamente él, Joseph Roth, Lampedusa, etcétera, se ha recuperado como gran literatura, y por lo tanto hay unas veintena de cosas francamente buenas.
Por tanto, entre el ensayo autobiográfico de intelectuales o novelistas o lo que fuese, novela histórica y historia, que sigo leyendo muchísimo y cada vez más, pues me entretengo muchísimo. Don Juan Pablo Pusi, muchísimas gracias por habernos acompañado en el debate de la historia en este primer programa. Es su casa, cuando quiera volver. Muchísimas gracias a todos vosotros por invitarme y por las preguntas que no he podido contestar, algunas por su dificultad con la nitidez y claridad que me hubiera gustado, pero muchas gracias. Miguel, gracias. Gracias a vosotros. Como alumno modélico te esperamos cuando quieras también. Gracias. Y Carlos, el Encantado. próximo invitado, ya lo podemos anunciar, será José María Faraldo y dialogaremos en torno a las redes del terror. Su reciente libro, uno de los grandes libros de este año en cuanto a historia se refiere, sobre la policía secreta comunista y su desarrollo. Es una de las obras que merece la pena leer en esta Navidad. Doy fe de que es una muy buena obra porque me está encantando. Hasta ese programa, gracias a todos y ya saben que nos pueden seguir tanto en iVoox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Estamos en todas las redes y por supuesto en eldebatedehoy.es. Un podcast del debatedehoy.es.